¿Ya tiene ahí su bosquejo? Muy bien, vamos a compartir este tema. Yo quiero que se imagine como que usted trae un globo ahí en la mano, ¿verdad? Nada más que ha sido un globo que lo trae desde la niñez, ¿no? Entonces ya es tiempo de soltarlo, déjelo ir, porque si usted trae ese globo agarrado ahí, no le va a permitir poder alcanzar otras cosas que Dios tiene para usted. Y vamos a hablar de este tema, ¿verdad? ¿Qué significa soltar el pasado o dejarlo ir? ¿Qué significa para usted? Mire, yo encontré algo aquí que me encantó y se los voy a compartir. Significa dejar de pelear con la vida. Así de fácil. Muchas veces estamos batallando con algo que ya alguien que nos ofendió, nos lastimó, ya tiene décadas que se murió y todavía no lo soltamos, estamos ahí, ¿no? O en el matrimonio, yo sé que las mujeres tienen memoria histórica, sé que se ponen histéricas a veces, pero tienen memoria histórica, ¿no es cierto? A veces cuando hay alguna discusión en casa y va perdiendo la mujer la batalla, a veces le dice, pero acuérdate lo que me hiciste, ¿no? Y sale otra vez, oye, yo pensé que ya se te había olvidado hace 10 años del asunto, ¿no? Pero no lo hemos soltado, todavía sigue ahí. Yo sé que no voy a recibir ningún amén de las hermanas, ¿verdad? En esta hora, pero es ok, está bien. Significa dejar de pelear con la vida, aceptar a las personas. Es difícil, ¿verdad? Aceptar a las personas, a las situaciones, las circunstancias y todos los hechos como se den. Y también incluidas las decisiones y las acciones, ya sea del pasado, sea lo malo o también sea lo bueno. Porque muchas veces también logramos cosas en la vida, éxitos que hemos tenido, ¿sí me explico? Y no los soltamos y no nos dejan hacer cosas nuevas, ¿no? De repente empezamos a sacar los trofeos y a presumir, no, yo corría la carrera de 100 metros y si me hubieras visto pesaba 40 libras, ¿y qué te pasó? ¿Sí me explico? Entonces vivimos del pasado, ¿no? Cuando ganamos ese trofeo, etcétera. Y también a veces hay que soltarlo porque pues mientras estemos vivos todavía podemos hacer cosas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Yo voy a agarrar de carrilla a José el Soñador, ustedes lo conocen, ¿verdad? Era un chico fresa, o sea, él vestía Prada, ¿no? Y de Prada se fue a Tunada. ¿Sí? Entonces voy a hablar de José el Soñador. Es una historia muy común, muy conocida. Si usted quizás no ha escuchado, no está familiarizado, llegue a casa, se la recomiendo. Está tremendo, usted va a querer seguir leyendo sobre él. Lea Génesis, el capítulo 37, y usted va a encontrar la historia de José el Soñador, ¿verdad? Este joven que Dios lo levantó y tiene una biografía bárbara, tremenda, exitosa, ¿verdad? Como Dios quiere hacer con nosotros. Este chico fresa, ¿verdad? Pues imagínense, era el consentido de su papá, que se llamaba Jacob, y tenía 17 años. Él iba, supervisaba a sus hermanos, traía su camello, el último modelo, ¿ya? De ahí salió la canción Camello Prieto Azabache, cómo olvidar que te debo la vida. Entonces él iba, supervisaba y luego le llevaba el reporte a papá, ¿no? Oye, están haciendo esto mal, etcétera, y pues ya sabrá, pues no lo querían los hermanos. Y luego encima de eso, un día se le ocurre al papá mandarle a hacer un traje Giorgio Armani especial, de muchos colores, ¿sí? Y luego le puso sus chanclas Prada también, ¿no? Entonces los hermanos lo odiaban. Dice que le mandó a hacer esta túnica de colores y de por sí no lo tragaban. Dice que lo trataban mal, dice los hermanos. Pero bueno, él era el consentido de papá, traía su camello express. Y como si fuera poco, el hombre tenía talentos, tenía dones, podía interpretar los sueños de lo que la gente soñaba y Dios le daba la interpretación. O sea, les caía todavía más gordo por eso a los hermanos, ¿no? Estaba bendecido el cuate, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que llegó a ser la persona más importante, el gobernador más importante después de Faraón en su tiempo, ¿sí? Y no solamente eso, pero José llegó a salvar al mundo de ese tiempo de la hambruna. ¿Te imaginas qué cosa más extraordinaria de este hombre? O sea, tiene una biografía súper exitosísima. ¿Cuántos les gustaría ser exitosos como José? Wow, ¿no? Entonces, pero también hay otra cara de la moneda. O sea, hay otra cara. Aquí vemos puros éxitos, pero la otra cara, ¿quién puede olvidar la traición, el rechazo, el odio, el repudio de sus hermanos? Que lo vendieron por unas cuantas monedas, ¿sí? Y no nada más lo vendieron, sino que lo vendieron como esclavo, ¿sí? Y luego se va como esclavo y lo compran ahora otra vez, pero como esclavo, no para hacerlo libre, lo compra Potifar, ¿sí? Digamos que era una persona muy importante en la delegación del faraón, ¿verdad? Yo digo que era así como el jefe de policía, de la CIA, del FBI, una cosa así, ¿verdad? Porque era de la guardia del rey, dice ahí la palabra del Señor.
Entonces lo compra Potifar. Yo me imagino que lo vio. O sea, desde ahí vemos que la gracia de Dios estaba con José, porque era un hombre, un chavalo de 17 años. Era guapo, era alto, fornido, ojo azul, no sé, pelo en pecho, una cosa así. ¿Me está viendo a mí? Nada que ver, ¿ok? Entonces la gracia de Dios estaba con él y Potifar lo compra, ¿sí? Y se lo lleva a casa. Entonces más tarde vemos que no solamente eso, pero va a ser puesto a prueba su integridad. Y la mujer de Potifar lo persigue, ¿sí? Lo asedia. Y él guarda su integridad y por no hacerle caso a la mujer va a dar a la cárcel injustamente, ¿sí? Y va a estar varios años ahí en la cárcel. Va a estar pasando José por un proceso, ¿sí? Antes de que llegue a gobernar, él comenzó a gobernar como cuando tenía 30 años, entonces usted échele cuentas, cuando lo venden tiene 17, luego se va de esclavo y luego se va a la cárcel y está otros años, ¿sí me explico? Y después es que va a gobernar, o sea, hay todo un tiempo, hay todo un proceso ahí en la vida de José, o sea que no todo fue color de rosa. Entonces no hay duda de que José sufrió, dígame conmigo, José sufrió. Y yo creo que José se acordaba de sus hermanos. Y yo creo que hablaba en lenguas cuando se acordaba de ellos. Y no necesariamente eran lenguas angelicales, ¿sí? Estos hijos del cielo me vendieron, ¿sí me explico? Y yo creo que yo creo que ahí en su corazón, ¿no creo que usted que había algo de resentimiento? ¿Algo de corajillo? Así como algunos de ustedes sabrán. ¿No cree? Algo tenía que haber ahí, ¿no es cierto? Sus hermanos lo odiaban, lo habían vendido de esta manera, estaba sufriendo. Le dieron el reporte a papá de que había muerto. Y le llevaron el traje aquel que le había comprado, ¿se acuerda? El Giorgio Armani que le dije. Se lo llevaron al papá, teñido de sangre, ¿verdad? Porque Rubén, su hermano, intercedió. Pues mira, pues las fieras se lo comieron. El padre sufrió muchísimo por su hijo, porque dice que lo amaba más que a todos, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver que esta historia tiene dos caras de la moneda. Pero déjame decir una cosa, aunque José sufrió, José logró entender que el plan de Dios era mucho más grande que su sufrimiento. Yo quiero que tú te digas a ti mismo, mira, el plan de Dios es más grande que lo que yo estoy pasando. Dios tiene un plan, tiene un propósito. Los sufrimientos de José no representan el fin de la historia. Si tú estás sufriendo en este momento, déjame decirte, no es el fin de tu historia. Hay algo que Dios está haciendo en tu vida, hay un proceso por el cual estás pasando. Entonces, fueron el proceso para que, ese sufrimiento, para que Él estuviera listo para ser usado y que ahora podamos contar la parte bonita. Y fue el gobernador de todo Egipto y acabó con la hambruna y bendijo a todos sus descendientes. ¿Sí? Se escucha muy padre, muy rico, pero hay un proceso antes de llegar ahí. Entonces, tú tienes en tu bosquejo, ya había pasado José el proceso cuando se escribe esta parte de la escritura. Y quiero que vayas a tu bosquejo conmigo ahí y vamos a leer. Dice, ya está José allá en Egipto, ya es el segundo de Faraón. Dice, al primero, o sea, le dio allá esposa, hijos, dice, al primero llamó Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar. Literalmente el nombre es olvidar, el que hace olvidar. Eso es lo que quiere decir Manasés. Por eso le puso, el Señor me hizo olvidar todo. Dice, Dios me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos y dice, a todos mis parientes. No quiere decir que los olvidó, ya no se acordaba cómo se llamaban ni cómo eran. No, no, no. Sino esta palabra aquí, que los olvidó, quiere decir que los perdonó, ¿sí? Quiere decir que los soltó, los dejó ir. Dejó de estar resentido. Ahorita te voy a decir por qué, te voy a comprobar que dejó de estar resentido. Lo vamos a ver más adelante. Pero también tuvo otro hijo. No está ahí en tu escritura, pero si quieres, también tuvo otro hijo que se llamó Efraín, que quiere decir fruto, mucho fruto. O sea, Dios lo hizo olvidar el pasado, pero lo hizo un hombre también muy fructífero, muy próspero, muy exitoso, como quiere hacerte a ti y a mí en este día. Ahora, vamos a ver rápidamente un momento para reflexionar en este asunto. Y después te voy a dar unos 5 o 6 puntos rapidito, ¿no? Pero yo quisiera que tú meditaras qué es lo que en este momento no te permite seguir adelante y ser feliz. ¿Qué es lo que te está deteniendo? ¿Dónde te encuentras estancado en este momento? Porque José pasó por un momento, quizás a lo mejor se estancó, a lo mejor estuvo en ese resentimiento, pasó por todo ese proceso, ¿sí? Yo te pregunto, ¿qué emoción, situación todavía estás arrastrando de tu pasado? Quizás a lo mejor desde tu niñez estás arrastrando algo que no has soltado, que no has dejado ahí, algún dolor, algún resentimiento. Alguien te marcó, quizás en tu adolescencia, quizás en tu juventud, quizás ahora mismo, ¿sí? Estás lastimado ahí con algo que te ha pasado. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué estás esperando para sanar? ¿Que vengan y te pidan perdón? O quizás que vengan y te digan, ¿por qué te hicieron cuál cosa y más cuando no lo merecías? Porque él no se lo merecía y lo vendieron como esclavo.
¿Sí? José no merecía estar en la cárcel, no había hecho nada. Entonces, ¿usted cree que José no preguntó? Estas mismas preguntas, ¿usted cree que no se las hizo? ¿Por qué estoy aquí si es injusto? No lo debo. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te identificas? Dice, oye, si yo todavía no lo hice y todavía hasta la tengo que pagar. ¿Sí me explico? Y eso lastima nuestros corazones. ¿Sí? Y si no sabemos procesar eso, pues entonces nos va a mantener estancados. No nos va a dejar mover. ¿Cuáles son esas expectativas que tienes? ¿Qué esperas que suceda y no pasa? Y por eso que no pasa, estamos estancados ahí. ¿Qué es lo que estamos esperando para avanzar? Necesitamos, amados hermanos, dejar el pasado atrás. ¿Sí? Pregúntate en esta hora, ¿qué es lo que debes de perdonar? O a lo mejor, tú tienes que perdonarte a lo mejor a ti mismo. Y vamos a verlo. ¿Te gustaría ser libre el día de hoy? Salir de este día, ¿sabes qué? Ya estuvo. Quiero soltar ese pasado, quiero soltar esa situación que ya no aguanto en mi corazón, lo he traído arrastrando, no me deja avanzar, me tiene con complejos, me tiene con temor, me tiene mal. Ya estuvo, quiero soltarlo. Déjame decirte que si estás pasando por algo y especialmente si es doloroso, pues el Señor te entiende. Ahora, yo tengo una pregunta, ¿por qué es importante olvidar el pasado? ¿Por qué es importante? Especialmente si es doloroso. Bueno, no se ocupa mucha ciencia para saberlo. ¿Por qué? Porque el dolor te hace que vivas una vida gris. ¿Conoces gente así, con una vida opacada, una vida gris, que los ves agüitados, cansados, ojerosos y sin ilusiones? Eso ya es una canción, ¿verdad? Sí, me acordé. El dolor te hace vivir opacado. El dolor te hace vivir corto. No te deja ver las oportunidades. Pasan enfrente de ti porque estás enfocado más en lo que te hicieron, en el dolor, en ese pasado, en el no puedo. Ya no puedes confiar, ya no puedes volver a amar por lo que te hicieron. ¿Sí? Vives una vida quizás triste, agobiada. Nos convertimos en inválidos, en handicaps espirituales o emocionalmente hablando, porque ya no podemos confiar en nadie. También cuando vivimos en dolor no podemos dar amor, mis amados hermanos. Y eso es lo más esencial que necesitamos en una familia, en un hogar, en una sociedad. Dar amor, dar el amor del Señor. Entonces todas estas cosas nos mantienen cortos. Entonces, ¿te han hecho daño? Ahora, quizás un familiar, ay, eso es lo que más duele, ¿verdad? Los que tenemos más cerca. ¿Sí? Las hermanas dijeron, se durmieron. ¿Verdad, hermanos, que a veces quien nos lastima es quien tenemos más cerca? Se siente la espiritualidad inmediatamente. ¿Sí? ¿Por qué estás luchando para ponerte en pie? ¿O estás batallando para ponerte en pie? Si es así, quiero decirte que no estás solo. Dios te conoce, ¿sí? Y Dios quiere ayudarnos en los tiempos difíciles. Imagínate el dolor de José, saberse odiado por sus hermanos al grado de querer matarlo, porque si su hermano Rubén no interviene, lo hubieran matado los otros hermanos. Entonces, quiero decirte que si tú estás experimentando algún dolor, y especialmente si te lastimó algún familiar, alguien muy cercano a ti, una traición en una sociedad, en el trabajo, como se llame, ¿verdad? No estás solo. Dice la palabra del Señor en Mateo, en el capítulo 9, que no está en tu bosquejo, pero dice que Él recorría los lugares y las aldeas, y dice que iba enseñando la palabra del Señor y que iba compartiendo las buenas nuevas y que iba sanando los corazones, que iba sanando a las personas porque los miraba con compasión. Déjame decirte, no estás solo, el Señor sigue recorriendo la tierra. Hoy podemos sentir su presencia en este lugar. Dios sigue siendo un Dios amoroso que siente compasión y ve tu dolor, y Dios no quiere que vivas en dolor. Ve que se inconó esa herida, ¿sí? Y que ya tiene pus, y Dios quiere sanarte. Dice que Él miraba a las personas con compasión porque estaban confundidas, y Dios sigue sanando. Dios sigue recorriendo la tierra y llevando las buenas nuevas, y Él te da las buenas nuevas en esta hora. Hay solución para nuestras vidas, hay remedio. Voy a compartirte esta escritura que es muy importante lo que te voy a compartir aquí. Quiero que vayas ahí a Isaías, ¿verdad? Al capítulo 43, y vamos a ver el verso 18 y 19. Qué importante es este versículo para lo que quiero compartirte en esta hora. Mira lo que Dios le dice a su pueblo, ¿sí? Si me haces favor, despierta al vecino y dile, mira lo que Dios tiene para ti, ¿sí? Dice, ahora Dios le dice, y quiero que le pongas al nombre a la persona, ¿sí? Le dice a Rosario, le dice a José, le dice a María. Ahora le dice así el Señor: no recuerden ni piensen más las cosas del pasado. Dios está a punto de bendecirte, Dios está a punto de bendecir el pueblo aquí, pero está poniendo una condición el Señor para poder bendecirte, ¿sí?
Y está diciendo, prepárate, te voy a bendecir, pero lo primero que quiero pedirte es que no recuerdes ni pienses en las cosas del pasado. Es decir, que tú tienes la autoridad, que tú puedes hacer uso de tu razón y decidir. Tú puedes decidir vivir en el dolor, en la amargura, en el resentimiento y no soltarlo, ¿sí? En ese pasado. O puedes decidir soltarlo. Puedes decidir soltarlo. En una ocasión me tocó estar en una noche, todavía no era cristiano, por si me quiere criticar, pero estábamos con un grupo de federales de caminos, policías en México, y pues habían estado tomando, yo no tomaba, entonces uno de ellos estaba briago o borracho, y entonces en una de esas, él mismo cierra la puerta, ¿sí? Pero trae la cerveza aquí y le da el jalón a la puerta y pone la mano, y él solito se agarra con la puerta, y él gritaba, pero no soltaba la cerveza. Sí, hasta vino su capitán y lo regañó. Le dijo, básicamente, ¿cómo eres bruto? O sea, ¿por qué no sueltas la cerveza y abres la puerta? Bueno, así nos pasa, hermanos. De pronto no nos damos cuenta, el dolor nos hace olvidar que tenemos la otra mano y que podemos soltar aquello y que podemos liberarnos de ese dolor, ¿sí? Entonces Dios quiere liberarnos, pero dice, ¿sabes qué? Ya no te acuerdes. Haz uso de tu capacidad, haz uso de tu raciocinio, usa tu voluntad, decide soltar, no te acuerdes más de las cosas del pasado. Y Dios da una promesa hermosa, preciosa, y te firma el cheque al portador y dice, voy a hacer algo nuevo. Ahí está la firma, y luego hasta lo garantiza. Es más, ya comencé a hacerlo. ¿No te das cuenta? Abre los ojos, quiero bendecirte. Y mira esta porción de la escritura: estoy abriendo un camino en el desierto. Qué importante es esta palabra. Para ti, para mí, a menos que seas un experto de andar en el desierto o en el mar, ¿verdad? Para una persona que anda en el desierto y no sabemos nada de andar en el desierto, no conocemos de las estrellas, ni a la brújula le hacemos caso ni le entendemos. ¿Sabes qué sucede cuando estamos en el desierto? Curiosamente, damos vueltas, ¿no es cierto? Y otra vez volvemos a llegar al mismo lugar. Queriendo salir de ese desierto, otra vez empezamos a dar vueltas, y ¿qué crees? Llegamos al mismo lugar. ¿Por qué? Porque nos falta esa experiencia, esa capacidad. Qué curioso que el Señor diga, voy a hacer algo nuevo, los voy a bendecir, olviden el pasado, pero voy a abrir un camino. Y la cosa es subirse a ese camino, porque una vez que nos subimos a ese camino, aunque no sepamos dónde va a llegar, pero sabemos que en algún lugar va a llegar ese camino, lo que sí sabes es que ya no vas a llegar al mismo lugar, porque Dios te va a abrir un camino nuevo. Ya no vas a regresar al mismo dolor, ya no vas a regresar a ese círculo vicioso otra vez, porque Dios te está abriendo un camino nuevo. Ya no vas a regresar a ese mismo vicio, porque Dios te está abriendo un camino nuevo. Has querido en tus fuerzas lograrlo, mas sin embargo vuelves a caer ahí y dices, ¿por qué? ¿Por qué vuelvo a hacer lo mismo? Yo juré que mi matrimonio no iba a ser así. Yo juré que no iba a ser el padre que fue mi padre conmigo, con mis hijos, y estoy volviendo otra vez a lo mismo. Y Dios dice, ¿sabes qué? Voy a abrirte un camino. Va a ser diferente, ya no vas a llegar ahí. Te voy a bendecir. Te voy a abrir un camino en tu desierto, en tu situación, en tu vida. Y luego me encanta lo que dice la siguiente parte. Dice, y haré brotar ríos en la tierra seca, en la tierra estéril, donde no hay fruto, donde no está produciendo nada, donde no está pasando nada. Dice el Señor, voy a bendecirte y te voy a dar agua ahí. ¿Sabes qué es el sinónimo de agua? De bendición. ¿Sí? Ese terreno que no vale mucho, en cuanto tú encuentras agua en ese terreno, inmediatamente su valor va a subir, porque tiene agua, porque puede ser productivo el terreno. ¿Te acuerdas lo que pasó con José? Le puso al otro hijo productivo, porque hubo mucho fruto. A uno le puso, Dios me hizo olvidar, el que me hace olvidar, y al otro le puso producción, bendición, fruto. Así le puso. ¿Por qué? Porque él decidió olvidar el pasado y enfocarse en lo que Dios tenía para él. Es exactamente lo que Dios quiere hacer para con nosotros. Cuando estamos pasando por un momento difícil, podemos nosotros llegar a pensar que Dios no está con nosotros. ¿Te ha pasado alguna vez? Oras y parece que Dios no está contigo. José también sintió lo mismo. ¿Tú crees que no sintió lo mismo? Que digo, oye, ¿dónde estás, Dios? Tú me diste los sueños, ¿sí? ¿Dónde estás ahora que estoy aquí con Potifar y todo? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué esta mujer me injuria, verdad? ¿Y por qué me acusa falsamente? ¿Tú crees que no sintió lo mismo cuando estaba en la cárcel? Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Sí? ¿Por qué estoy solo, sin mi familia? ¿Tú crees que no sintió exactamente lo mismo? Pero Dios estaba en un proceso con él. José entendió que su problema no reflejaba lo que Dios tenía para él.
Diga conmigo, mi problema no refleja lo que Dios tiene para mí. Es importante, mi problema no refleja lo que Dios tiene para mí. Mi Dios es mucho más grande que mi problema. Él se dijo a sí mismo, porque usted lo va a ver más adelante, pero Dios dispuso todas las cosas para bien. Usted conoce esa porción de la palabra, que los que amamos a Dios, ¿qué? Ustedes conocen la palabra, ¿sí? Entonces, todas las cosas ayudan para bien. Su historia de José nos recuerda los tiempos difíciles, pero también nos recuerda que no significa que Dios esté enojado con nosotros. Él tiene planes más grandes para nosotros. Dios, hermanos, continúa escribiendo todavía tu historia. Si está respirando, todavía no ha terminado. El Señor sigue escribiendo nuestra historia, no importa en qué etapa nos encontremos. Y Dios puede restituir todas las cosas que hemos planeado, pensado por años, así, pum, rápido el Señor te puede bendecir. Porque de la cárcel se fue a ser el segundo de Faraón, así. Cuando Dios, Él tiene un tiempo para cada cosa, no te desesperes. Yo me lo he dicho muchas veces, me lo he predicado muchas veces a mí, Martín, no te desesperes. Todavía el Señor no ha acabado contigo, por eso no has llegado todavía donde tienes que llegar, porque el Señor sigue tratando, estás en un proceso, ¿verdad? Y digo, Señor, pero es que ya tengo 27, ¿sí? Ya, entonces, ¿no me creen? Digo, de ministerio, hermanos. Entonces, ¿verdad? Entonces, digo, Señor, ¿qué pasó? ¿Verdad? De hecho, tengo más. Entonces, pero el Señor tiene un momento para todas las cosas. Piense lo que significa para José, ¿verdad? Esta historia, si no solamente supiéramos las cosas bonitas de José, esta historia sería irrelevante, ¿no es cierto? Pero esta historia es maravillosa porque vemos que José sufrió, que pasó por un proceso difícil, que tuvo que soltar. Y eso es lo que hace esta historia pues maravillosa y preciosa. Ahora sí, vamos con los puntos, ya que hice la introducción. Muy bien, el punto número 1, ¿por qué es importante olvidar el pasado o dejarlo ir? ¿Por qué es importante? Ahora, no me vaya a salir como aquella mujer que fue a ver al psicólogo, ¿no? Y el psicólogo le dice, señora, pues lo que yo le puedo recomendar a usted es que olvide el pasado. Y ella le contesta, imposible, doctor, es que soy maestra de historia. ¿Sí? Entonces, usted no es profesor ni maestra de historia, así es que no me venga con cosas. ¿Sí? Es importante que usted deje el pasado exactamente donde tiene que estar, en el pasado, porque no somos maestros de historia. Número 1 que quiero compartir contigo de esta historia que hemos tomado en esta noche es que es importante dejar el pasado, soltarlo, porque dejas de vivir como una víctima. Dejas de vivir como víctima. Es que me hicieron. Es que, hermano, si usted supiera cuando yo fui niño todo lo que me pasó. Mira, hermano, deja de lamberte las heridas. Ya estás en Cristo y todas las cosas son hechas nuevas. Te lo dice alguien que ha pasado por bastante. Tuve una niñez que no la volvería a vivir, ¿sí? Pero Dios tiene cosas nuevas para nosotros. Y si nosotros quedamos ahí lambiendo las heridas, vamos a estar ahí, nos van a estar haciendo piri y vamos a ser las víctimas, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué? Es importante dejar el pasado porque dejas de ser víctima. A nadie le gusta que tengas una vida gris, a nadie le gusta a tus familiares que seas víctima. Mira, cuando dejas de ser víctima, dejas de mirar tus heridas para poder ver tus bendiciones. Si no, nunca las vas a ver, nunca vas a poder experimentar el Salmo 103, que le dices, alma mía, no te olvides de todas las bendiciones del Señor, porque estás enfocado en otra cosa. ¿Sí? ¿Por qué cree que dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes de donde viene mi socorro? Porque aquí abajo hay puras broncas. Es todo lo que veo. Si tú ves a tu alrededor, vas a ver las noticias y todo lo que está sucediendo y vas a ver problemas, no hay solución. Pero cuando levantamos nuestra mirada, de allá viene nuestro socorro. ¿Sí? Y entonces podemos recibir las cosas que Dios tiene para nosotros. Dejamos de estar viendo nuestras heridas para poder ver las bendiciones de Dios. Entonces, déjame el pasado. Número 1, deja de vivir como una víctima. Por eso es importante, ¿sí? Cuando dejes de buscar simpatía y empieces a buscar soluciones, comenzarás a recuperarte. ¿Sí? Nada de pobrecito de mí, esta vida mejor que se acabe, no es para mí. El coro dice, no es para mí. Es un canto también, ¿verdad? Dios abre puertas nuevas, como lo acabamos de ver en esta escritura en Isaías. Pero cuando Dios abre esas puertas, amado hermano, hay que caminar por esas puertas. Porque si Dios abre las puertas es por una razón. Tenemos que andar por esas puertas que Dios ha abierto, porque es el camino que Dios ha diseñado para tu bendición, para mi bendición. Él abre el camino. Lo peor es que si no resuelves el pasado, te conviertes en víctima, pero fíjate qué cosa, ya no de la persona que te hizo o etcétera. Ahora te conviertes en víctima, pero de ti mismo, porque tú no sueltas. Ya la persona ya ni existe aquí, no está, ya no la ves, etcétera. Pero ahora te conviertes en víctima de ti mismo. Por eso es importante soltar el pasado, dejarlo ir.
para dejar de vivir como víctimas y no ser víctimas menos, mucho menos de nosotros mismos. Te digo una cosa, niégate a vivir como víctima porque Dios no te hizo nacer y vivir para que seas víctima. Dios nos puso para que fuéramos al frente, no para que fuéramos cola. Dios nos puso para ser de bendición, no para andar causando lástimas. Hay tiempos difíciles ciertamente en nuestra vida, pero es un proceso, no todo el tiempo vamos a estar ahí. Dejemos de ser víctimas, vamos a creerle al Señor, ¿sí? Y así vamos a alzar nuestros ojos al monte y vamos a ver. Punto número 2, que ya se pusieron serios. ¿Por qué es importante olvidar el pasado, dejar ir ese pasado? Mira, es importante, número 2, porque terminas con el problema y no con la persona. Fíjate lo que te estoy diciendo, es bien importante. Terminas con el problema, no con la persona, ¿sí? Mira, aquí te voy a leer esta escritura y te vas a dar cuenta por qué te estoy diciendo. José ahora ya era poderoso, era el segundo. ¿No cree que este era un buen tiempo para vengarse? ¿Sí? ¿No creo que ahora que tenía el poder? Ay, ay, ay. ¿Por qué cree que le digo que él no vivió resentido? Porque si lo hubiera vivido resentido en ese mismo instante, ¿sabes qué hubiera pasado? Acaba con sus hermanos, ¿sí o no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Mas sin embargo, esta escritura está llena de amor, de compasión, de un corazón que supo perdonar, que entendió el proceso de Dios en su vida. Mira lo que dice Génesis 50, 20, 21. Sin embargo, José, aquí está hablando con sus hermanos porque ya los descubrió, ¿verdad? Sin embargo, ya que supieron ellos que era José, ¿verdad? No podían creerlo, porque acuérdense que ya hablaba otro idioma en egipcio, ya no se reconocía, estaba muy bien cuidado, traía, ya no era Armani, ahora ya tenía el diseñador allá al lado, todos los días haciéndole los trajes y todo lo demás, ni siquiera lo reconocieron, pero cuando él les revela quién es él, dice, yo soy su hermano al que vendieron, ¿qué cree que pasó? Empezaron con un problema en las piernas y empezaron a temblar. ¿Sí? Ahora, ¿cómo nos va a ir? ¡Wow! Mas sin embargo, él no terminó con las personas, él terminó con el problema. Vamos a verlo aquí. Dice, sin embargo, José los tranquilizó. ¿Cómo? ¿Cómo dice que los tranquilizó? Con mucho cariño. ¿De veras ellos merecían ese cariño de José? Dice que con mucho cariño. Yo que esperaba, como que dije, cuando estaba leyendo, dije, ahorita se desquita, ahorita se desquita, ahorita. Y no, dice que con mucho cariño. Dice, fíjate esta palabra, no tengas miedo. Ay, qué alivio, ¿no crees tú para esas personas, para sus hermanos? No tengan miedo, que yo no soy Dios. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios cambió todo para bien. Con esta frase te puedes dar cuenta que su corazón no estaba lastimado, que no estaba resentido, que su corazón estaba sano. ¿Sí? Ustedes han visto lo que ha sucedido. Dios ha dejado con vida a mucha gente, así que no tengan miedo. Otra vez le recalca y lo dice, esta palabra me encanta, yo voy a cuidar de ustedes y de sus hijos. Y de hecho, wow, cuando vemos en la historia que se trae a su papá, a todos sus descendientes, los puso en la mejor tierra posible de Egipto, junto al Nilo, con todo su ganado. No, hombre, hacían barbacoa, ribeye, birria, diario, qué bárbaro. De ahí nacieron todos esos platillos mexicanos, ¿sí? Que conocemos el día de hoy. Fueron bendecidos abundantemente por José. Entonces, cuando nosotros olvidamos el pasado, terminamos con el problema, pero no terminamos con las personas. Bendecimos a las personas. Esa fue una decisión que José tomó. Él reconoció sus errores, ¿sí? Hay que reconocer, hermano. No hay que hacerle como aquella cigüeña que iba cargando el bulto. Ya sabe cómo nos han pintado la cigüeña, ¿no? Entonces, en vez de llevar un bebé, la cigüeña ya llevaba un señor de 80 años colgando en el pico, ¿no? Y ya voltea el señor y le grita, oye, ¿ya vas a reconocer que te equivocaste, que no encuentro la dirección, sí o no? ¿Sí me entendió? O sea, 80 años paseando el bebé porque la cigüeña no quería reconocer. Entonces muchas veces así vivimos nosotros en la vida. No queremos reconocer, ¿sí? Ya, hermano, use el GPS de la Escritura. Reconozcamos que Dios tiene un camino nuevo para nosotros y que nos quiere bendecir, pero que Dios no puede usar un corazón que está amargado, que Dios no puede usar un corazón que está resentido, lastimado. ¿Tú te imaginas un corazón que hubiera estado resentido, José? Los pulveriza, ¿sí? Mas sin embargo dice que les habló con cariño, los amó y procuró por ellos. Hay una escritura hermosa, Romanos 5:8, la tienes en tu bosquejo. Esa escritura trata con el asunto. Mira lo que Dios hizo por nosotros. Él trató con el problema, ¿sí? No con nosotros. Fíjate lo que hizo, dice, pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo, su único hijo, dice, a morir por nosotros a pesar de que nosotros todavía éramos.
¿Sabes cuándo nos amó Dios? Cuando no lo merecíamos en lo absoluto. Trató con el problema, ¿sí? Hirió al problema, no al ser humano. Terminó con el problema, no terminó con la humanidad. Nos demostró su amor de esa manera, cuando éramos pecadores. Entonces yo quiero decirte, no dejes que lo que una o dos personas te hicieron en el pasado, en tus relaciones, que dañe tu futuro. No permitas que porque alguien te lastimó, que dañe tu futuro. Mira, no toda la gente es igual, ¿sí? Tenemos que volver a creer, ¿sí? Una vez que seas capaz de aislar lo ocurrido, podrás impedir que el enemigo utilice ese pasado para poder contaminar tu futuro. Tenemos que volver a confiar, amados hermanos. El Señor ha confiado en ti, el Señor ha confiado en mí. Hay una palabra en Timoteo que dice: me siento súper bendecido de que Dios me haya tenido por fiel. O sea, Dios ha confiado en mí. Wow, qué barbaridad, ¿no? ¿Y cuánto sabe que todavía no llegamos a la perfección? Y que Dios te ha confiado un hogar, un esposo, una esposa. Dios te ha confiado hijos, te ha confiado cosas quizás materiales, empresas, talentos, habilidades, capacidades, ¿sí? A pesar de que hemos fallado muchas veces. ¿Estás de acuerdo conmigo? Número 3, ¿por qué es importante olvidar el pasado? Número 3, porque dejas que el perfecto amor de Dios cure tus heridas. Amado hermano, tú solo no vas a poder curar tus heridas, pero cuando tú sueltas ese pasado, cuando tú decides, ¿sabes qué? Dios va a curar tus heridas. Mira cómo lo pone aquí en Génesis 50:20. Ustedes quisieron hacerme daño. Y yo quiero que usted subraye ahí, pero Dios, diga conmigo, pero Dios. ¿Te fijas? O sea, sin Dios en el cuadro él no hubiera podido decir, pero Dios fue el que cambió todo para bien. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios, esa es la diferencia. ¿Sabes qué? Es importante dejar el pasado porque es la única forma en que Dios va a poder tratar con nosotros. Él va a traer la anestesia, Él va a hacer la operación, Él te va a dar el ungüento, la medicina, pero necesitamos soltarlo. Es como entrar al quirófano, ¿sí? Flojito y cooperando, ¿sí? Para que se te pueda extirpar aquel problema, ¿no es cierto? Y vamos al quirófano voluntariamente y nos ponemos en las manos del doctor y le confiamos. Bueno, es lo mismo. Tenemos que entrar al quirófano del Señor y Señor, extirpa esta situación, este cáncer en mi vida, en mi alma, en mi corazón. Te confío, me pongo en la plancha, Señor, estoy en tus manos. Y cuando nosotros soltamos el pasado, vamos a dejar que el perfecto amor de Dios sane nuestras heridas. Hay muchas cosas. Yo quiero decirte, confía en Dios, amado hermano. Sí, confía en su amor. No hay mejor doctor, no hay doctor más sabio, pero tampoco más dulce y más compasivo que nuestro Señor Jesucristo. Entre al quirófano del Señor. Él quiere sanar tu corazón. Ya no quiere que vivas con esa carga, que vivas opacado, que vivas gris, que vivas con temor. Es lo que menos desea Dios para tu vida. Aquí hay una escritura en 1 de Juan 4:18 que te puse ahí. Y dice esta escritura: la persona que ama no tiene miedo. La persona que ama no tiene miedo. Dice, donde hay amor no hay temor. No pueden convivir las dos cosas. Es como, o tienes temor o tienes fe, pero no pueden habitar las dos juntas, ¿sí? ¿Tienes confianza en Dios o no la tienes? Aquí dice, la persona que ama no tiene miedo, porque no pueden estar juntos, ¿sí? Y donde hay amor, ¿qué crees? Entonces no hay temor. ¿Temor a qué? Pues temor a que me rechacen, temor a que me hagan bullying, temor a que me vuelvan a vender como esclavo. ¿Sí me explico? Temor a volver a la casa de Potifar, a que no crean en mí, a tantas cosas tenemos temor. Mas sin embargo dice, si hay amor, sabes que Dios te está cuidando y que Él cuida a los que ama. Dice, al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque, yo le puse aquí, es porque se sigue portando mal. Porque aquí dice, es porque no ha aprendido a amar. En pocas palabras, es porque se sigue portando mal, sigue haciendo lo incorrecto, por eso tiene temor. Es como aquel cuate que se anda pasando todos los semáforos, pues anda atemorizado que lo vaya a parar la policía, o va a exceso de velocidad y la policía lo puede parar. ¿Sí me explico? Entonces, porque no se está portando bien. Entonces a veces tenemos ese temor, pero si tú te dejas en las manos del Señor, su perfecto amor va a curar tus heridas. Número 4, ¿por qué es importante olvidar el pasado, hermano? Porque el favor de Dios está con los que hacen su voluntad. Dios no te puede usar amargado, no te puede usar resentido. El favor de Dios está con los que hacen su voluntad. Cuando no perdonamos, no podemos hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Dice que la ira del hombre no
obra la justicia de Dios. ¿Sí? Entonces, un corazón resentido no puede ser usado. José no se la pasó lamentándose ni lambiéndose las heridas. ¿Sabe qué hizo José? Se las curó, porque tenía una relación con Dios. Por eso él dice, Dios fue el que me hizo olvidar, Dios fue el que me ayudó, Dios fue el que me curó. Hubo esa relación, él platicaba, Señor, los sueños, etcétera, ¿sí? Y el Señor le daba esa porción de ungüento, le daba esa gracia para poder resistir. José se dispuso a servir a Dios y a vivir para su Dios. Perdonamos a otros cuando dejamos de guardar ese resentimiento que hay en nuestro corazón. Así es como perdonamos, cuando dejamos de guardar, cuando tomamos la decisión. Y no insistimos en pedir una compensación por el daño o por la pérdida que hayamos sufrido. Porque el amor no guarda cuenta de los daños. Usted conoce la escritura en Primera de Corintios, lo que sea. El amor, ¿cómo es? Es bondadoso, es bueno el amor, pues. El amor no es envidioso, no es orgulloso, no es rudo, no está buscando nada más esas cosas. Entonces, el perfecto amor de Dios te va a curar, sí, pero también vas a poder hacer próspero, vas a poder hacer la voluntad de Dios cuando soltamos ese pasado, ¿sí? ¿Qué pasa si no aprendes a perdonar? Déjame decir una cosa, si no aprendemos a perdonar, quizás seas tú el que pague el precio más alto por no perdonar. Quizás eso sea lo que nos suceda. El resentimiento crónico, ustedes lo saben, hay estudios que hablan que el resentimiento crónico en una persona lo enferma nada más emocionalmente, por ahí comienza, pero también hay mucha gente enferma físicamente. ¿Por qué? Porque ha vivido con resentimiento, con dolor, con amargura, con tristeza, con miedo y no lo ha soltado. Y eso lo ha enfermado su alma y su alma ha enfermado su cuerpo. Entonces, Dios nos quiere usar, pero Dios necesita sanar nuestras vidas. Me voy a ir a Génesis capítulo 39, verso 2 al 4. Dice aquí, fíjese, el favor de Dios está con los que hacen su voluntad. Mire, el Señor estaba con José. Esa palabra es preciosa, ¿no? Es horrible cuando leemos de Sansón y ya Dios no estaba con Sansón. Pero aquí no, aquí dice, el Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo. ¿Quieres tener éxito? Necesita Dios estar en tu vida. Si es que quieres tener éxito. ¿Por qué? Porque Dios no puede usar personas resentidas. Mientras servía, hay que estar sirviendo. En la casa de su amo egipcio, Potifar lo notó. Él notó que Dios estaba con él, ¿sí? Y se dio cuenta de que el Señor estaba con él y que le daba éxito en todo lo que hacía. Alguien más va a notar cuando Dios está tratando con tu vida y cómo Dios prospera las cosas que pone Él en sus manos. Y lo hacía bien y servía bien. Acuérdese que todavía está de esclavo. Vea qué actitud tenía. Mientras Dios estaba obrando en su vida, él tenía una buena actitud y Dios lo prosperaba en todo. Y dice que lo puso a cargo de su casa y de todas sus posesiones y de todos sus bienes, ¿sí? Entonces, Dios quiere sanar nuestras vidas. Y cuando nosotros soltamos esas cosas, vamos a poder ejercer la voluntad de Dios. Cada prueba padecida por Cristo en alguna manera traerá nuevas suministraciones de gracia y de bendición a tu vida para que aguantemos vara mientras estamos pasando en el proceso. José fue vendido ciertamente como un esclavo, pero ¿sabes qué? José fue un hombre próspero, ¿sí? La presencia del Señor estaba con José y él lo hizo prosperar en todas las cosas. ¿Pero por qué estaba la presencia de Dios? Porque hubo un corazón que se abrió para recibirle. Por eso estaba la presencia de Dios ahí. Él dice, yo estoy a la puerta y toco, no voy a entrar a fuerzas. Si tú me das oportunidad, yo voy a tratar con tu corazón, yo voy a entrar a tu vida, yo voy a cambiar las cosas, pero tienes que acceder, tienes que abrirme las puertas de tu corazón. Cuando tú estás con el Señor, vas a ser bendecido. Yo digo este dicho que decimos los mexicanos: el que es buen gallo donde quiera canta. Si eres un cristiano, donde quiera vas a prosperar. No importa dónde estés, no importa cuál sea tu situación, vas a prosperar donde quiera que tú te encuentres. Así como José, así como Esther era huérfana, mas sin embargo el Señor la prosperó porque su gracia estaba con ella y la llevó a ser reina para salvar una nación. Así como estuvo con David, que aunque era un simple pastorcillo, pero él lo llevó a ser el rey de Israel para dirigir a toda una nación. Así como estuvo con Daniel y fue echado a la fosa de los leones, pero él trajo la palabra y trajo el aliento al pueblo. Así como los 3 hebreos fueron echados, ¿verdad?, al fuego y no se quemaron, porque la gracia del Señor estaba con ellos. Así como Pablo y Silas estaban también en la cárcel, pero mientras estaban en la cárcel cantaban himnos y ¿sabes qué? Tembló la tierra y salieron. Lo que te estoy diciendo, que no importa donde quiera que tú te encuentres, mientras te encuentres haciendo la voluntad del Señor con un corazón sano, el Señor te va a bendecir y te va a prosperar, porque el que es buen cristiano donde quiera canta. Recordemos que no somos nosotros, es Dios en nosotros. Los últimos 2 puntos rápidamente ahí. ¿Por qué es importante dejar el pasado atrás? Hermano,
Porque si tú dejas el pasado atrás, vas a poder ayudar a otros, vas a poder ayudar a otras personas, especialmente a los de tu casa, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus trabajadores, a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de ministerio, a las personas que no conocen al Señor. Dios te va a usar. Es importante soltar el pasado para que podamos ayudar también a otros a sanar en su corazón, para que otros también conozcan del Evangelio, para que vivan las bendiciones del Señor. Dice Génesis 20, que ya lo leímos, 21, ¿sí? Sin embargo, José los tranquilizó con mucho cariño, les dijo: no tengan miedo. Ahí los estaba ayudando, porque yo no soy Dios. Ustedes quisieron hacerme daño, pero en cambio Dios cambió todo para bien. Ustedes han visto lo que ha sucedido. Dios ha dejado con vida a mucha gente por esta razón. Por eso me salvó la vida. Así que no tengan miedo. No fueron ustedes los que me lo hicieron. Dios usó esas circunstancias, por eso estoy aquí. Y esa parte importante: voy a cuidar de ustedes y de sus hijos. Cuando tú sueltas ese pasado, vas a poder cuidar de los tuyos, de la gente que está a tu alrededor. Vas a ser usado por Dios grandemente. Déjame decirte una cosa: bajo la túnica de un siervo de Dios, sí, hay heridas, hermano, pero no están enconadas. Sí hay pasado, pero no hay resentimiento. Hay pasión, hay amor, hay propósito. La fórmula para ayudar a sanar a otros es recibir el amor de Dios y al mismo tiempo dar ese amor que Dios nos da a los demás. Y esa es la forma de poder ayudar a otros. José llamó al primero Manasés porque Dios fue el que le hizo olvidar. Llamó al otro Efraín, que Dios le prosperó. Quiero decirte que lo que Dios hizo por José también lo puede hacer contigo y conmigo. Es el mismo Dios. Él lo puede volver a hacer. No tenemos, si estás viviendo de esa manera, no tenemos por qué seguir viviendo así. Podemos abrir nuestro corazón y darle la oportunidad al Señor. Punto número 6, y con esto vamos a terminar. El pueblo del Señor dice: gloria a Dios, tengo hambre. Es importante olvidar el pasado. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere sanarte hoy. Dios quiere sanarte el día de hoy. La ayuda, amado hermano, está disponible. Todo está disponible para que tú seas una persona bendecida, exitosa, próspera en el Señor. No se te olvide esa parte, en el Señor. Que a veces llamamos éxito solamente a las cosas materiales, ¿sí? Pero Dios es un Dios integral, quiere bendecirte hasta en las cosas materiales. La ayuda de Dios está disponible. Termino con esta escritura en Mateo 11:28. Dice el Señor, esta es palabra del Señor para ti quizás en esta noche: vengan a mí los que están cansados y agobiados. Hermano, si estás cansado y agobiado de ese pasado, dice el Señor: hey, esta noche ven a mí. Dice: y yo te voy a hacer descansar. Voy a poner alivio en tu corazón. Acepta mi palabra, dice el Señor. Acepta mis enseñanzas. Dice: aprende de mí, que soy paciente y humilde. ¿Sí? En otras palabras, ustedes me han fallado y yo he seguido creyendo. Aprendan de mí. Soy paciente, soy humilde. Sí se puede. Conmigo, dice el Señor, encontrarás descanso. ¿Cuántos quieren descanso? Mi enseñanza es agradable, dice el Señor, porque nos da esperanza. Dice: mi carga es fácil de llevar. Quiero que nos unamos a ese yugo. Yo siempre tenía problemas con esa escritura. Decía: pues, Señor, eso del yugo pues se me hace trabajo, ¿no? Porque pues conozco de eso y yo sé lo que es uncir dos bueyes y que aren la tierra es mucho trabajo. Pero un día logré entender lo que el Señor estaba diciendo. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que si te juntas conmigo, el que va a llevar la carga, el que te va a ayudar, soy yo, dice el Señor. Yo te voy a ayudar a que tengas éxito. Por eso mi enseñanza es fácil, mi yugo es fácil de llevar, porque yo soy el que lo llevo. Yo soy el que quiero darte éxito.